¿Cómo te fue, Diego? Bien. ¿Estuvo complicado el texto o no? Eh, bueno, la parte donde se van a hablar de elementos químicos, ahí tengo más dudas, porque no es mi fuerte. Yo creo que era el fuerte de nadie. Pero la idea es ir aprendiendo. Quizás no es ser tan detallista, pero sí saber la globalidad de cómo se formaron los elementos. O sea, lo que uno, o sea, lo que yo creo que es bueno es que yo lo leo Uh-huh. y yo entiendo de qué está hablando, no es como que estuviera perdido y qué significan estas letras, qué significa esta palabra, eso, por eso no me perdí tanto. Exactamente. ¿Cómo te fue, Lourdes? Sí, y o sea, entendí lo que me trató de decir, pero igual me perdí un poquito con la nomenclatura, como no le he pasado. En sí, acordarme de cómo se nombraba la letra mayor, algo de masa y los números atómicos, eso, más o menos ahí me perdí un poquito, pero sí entendí así como más o menos lo que trataba de decir. Bueno. ¿Tú, Joaquín, cómo te fue? ¿Estuvo complicado o no? Sí. O sea, no estuvo complicado, pero el tercer punto aún no lo terminó de leer. Ya. No le importa. No es tan relevante, digamos, con respecto a lo que son al objetivo de la clase que tiene que ver con el origen de los elementos químicos. Ah, ya, pero igual está interesante. Ahí lo estaba leyendo bien a profundidad. De hecho, esto lo vamos a ver después ya el lunes, ya, pero con respecto a las estrellas en sí, como lo que habla el texto. ¿A ti, Yara, cómo te fue? Pues yo pienso que faltó tiempo para analizarlo. Ya. Pero en lo que alcanzaste a analizar, ¿te costó el texto en general o qué fue lo que más te costó? Diría que la última parte, como que, además de que me faltó un poco para leerlo así bien, Ujú. no lo entendí, Sí, po. no lo entendí tanto. Bueno, lo importante es entender de que si lograron entender la mayor parte o varias partes de lo que leyeron, significa que está bien. ¿Ya? Algo que ustedes tienen que considerar es que ustedes como profesores van a saber mucho, pero también va a faltarles saber mucho. ¿Ya? Yo como profesor llevo 11 años trabajando y todavía no sé muchas de las nomenclaturas que nombran acá. E incluso yo también estuve buscando por otros lados ciertos significados y también son bien específicos, porque esa área se dedica al físico de partículas directamente. Por lo tanto, no hay ningún pecado que no lo sepan, pero sí tienen que tener una noción o por último saber que existen, para cuando ustedes lo nombren también. Bien, vamos a comenzar. En general, el texto tenía que ver con el origen de los elementos químicos, como el mismo texto lo cita, ¿cierto? Los elementos químicos nacen después del Big Bang, producto de cambios en la densidad y cambios en la temperatura del sistema, ¿cierto? Y según lo que dice el texto, los primeros elementos fueron los hadrones y los leptones, ¿ya? Algo que tienen que tener claro es que los hadrones son partículas formadas por quarks. Los quarks son partículas que no existen por sí solas, ¿ya? Los quarks tienen que estar ligadas a otros quarks para poder formar una partícula, si no, estas se desintegran y se eliminan, ¿ya? Eso es algo que tienen que considerar harto, ¿ya? Los quarks tienen estructura, forma, de hecho más adelante los vamos a estudiar de manera quizá más, como nombrarlos más que nada detalladamente. Lo importante de entender es que estos hadrones que están compuestos por quarks, ¿cierto? Se pueden diferenciar de dos tipos, los bariones y los mesones. ¿Ya? Los bariones son todas las partículas que están compuestas por tres quarks. Por ejemplo, ¿qué partículas subatómicas están compuestas por tres quarks? Los protones y los neutrones, que son justamente ¿cómo se llama? Las partículas subatómicas que están dentro de un átomo, específicamente en el núcleo, ¿cierto? Y luego tenemos los leptones, que son directamente los protones y los neutrones como tal. Además, los hadrones también o sea, los quarks se pueden diferenciar entre bariones y mesones. Y los bariones son las que tienen tres quarks y los mesones tienen un quark y un antiquark, haciendo que este sea eléctricamente neutro, como por ejemplo los piones.
que son partículas que existen, ¿cierto? Y que, por ejemplo, dan origen a la fuerza nuclear fuerte. ¿Ya? Ustedes tienen que saber de que la fuerza electrostática, ¿cierto?, entre un protón y otro protón genera repulsión. Entonces tiene que haber algo que concentre los protones dentro de un núcleo. Y eso es la fuerza nuclear fuerte, que es mucho más grande que la fuerza electrostática que existe entre ellas. Y eso es lo que mantiene el núcleo estable. Y cuando hay una desestabilización entre esta fuerza nuclear fuerte y la fuerza electrostática, se genera la desintegración radiactiva. O sea, las partículas empiezan a emitir o liberar partículas para volverse más estables, que es lo que decía el mismo texto, ¿cierto? De hecho, simboliza, por ejemplo, o habla sobre la partícula alfa, ¿cierto? Que es una partícula directamente asociada a una desintegración radioactiva, o sea, una desestabilización entre la fuerza nuclear fuerte y la fuerza electrostática. ¿Qué elementos químicos contienen o pueden liberar esta partícula alfa? El uranio, el radio y el polonio. Se supone que la radiación la tienen que haber visto en alguna asignatura, como mecánica cuántica o algo por el estilo, no sé si lo habrán visto. O no se acuerdan, o no lo vieron. Me interesaría saberlo para saber si lo tengo que explicar en algún momento o no. ¿Lo vieron, no? ¿O no se acuerdan? No se queden callados. ¿Lo vieron o no? ¿Lo vieron? Sí, profe. Ah, ya, perfecto. Bueno, justamente una de las cosas importantes de esta asignatura es que vamos a aplicar todo lo que han aprendido como en una sola cosa. Bien, vamos a partir con las preguntas y me voy a guiar por el orden que tengo acá en mi Zoom, así que vamos a partir por Camila. ¿Cuáles son tus preguntas que tú te hiciste respecto al texto que leíste? Ah, ya. La primera es, ¿hay relación entre los electrones y los leptones? Ya, Y si es así, ¿cuál es? ya. Después, en base a lo leído acerca del origen de los primeros átomos, ¿qué indica el número 4 y 2 en la nomenclatura del helio? Esa fue más como una textual, Eso es textual. pero que había que inferir un poquito. Después, ¿por qué el berilio es un elemento inestable? ¿Y qué elementos químicos dieron origen al oxígeno? Eso, Perfecto. más que nada. Ahora, por ejemplo, de las preguntas que tú hiciste, que están bastante buenas, la pregunta que tiene que ver con qué significa el 4 y el 2, que están asociados al helio, ¿cierto? Si bien es cierto, claro, el 4 representa el número atómico, ¿cierto? Perdón, el número másico y el 2 el número atómico. Sin embargo, ¿qué significa que el número másico sea 4 y que el número atómico sea 2? Infiere mucho más allá de algo tan textual. ¿Ya? Entonces, claro, si tú esperas que tus alumnos te digan que el 2 representa el número atómico y el 4 el número másico, entonces ahí estarías haciendo una pregunta textual. Pero si ahora quieres que infieran mucho más allá de qué significan esos números, ahí estarías asociando a una pregunta más de análisis que de memoria, digamos, ya de algo De textual. hecho, esa intención tenía la pregunta, en el fondo, porque anoté las dos respuestas. Ahora, si te das cuenta, esa pregunta da para decirte que el 2 es el número atómico y el 4 es el número másico. Entonces ahora habría que quizás formular y decir qué significado tiene el 2 y el 4 en el helio y qué significan, qué representan estos números y qué significan. Entonces le estáis diciendo, bueno, representan el número atómico y el número másico y significan que tienen tan cantidad de protones, tan cantidad de neutrones, etcétera, etcétera. Entonces le das un énfasis mayor. Cuando uno hace una pregunta, ¿cierto? La pregunta puede ser de acuerdo a cómo tú la interpretas. No sé si de repente le ha pasado que les preguntan algo y la pregunta es como decir sí o no. Y el profesor se enoja porque tú le colocáis sí o no. ¿Cachai? Porque él siempre te va a pedir explique. Pero si no dice explique, no tienes por qué explicarlo porque la pregunta es así, es directa. Entonces, siempre que hagan una pregunta tiene que estar enfatizada a lo que ustedes quieren que les respondan. Si ustedes preguntan algo como, por ejemplo, ¿el cielo es azul? Ustedes me van a decir sí, por ejemplo. O no, dependiendo de cómo ustedes lo consideren. Pero si ahora yo digo, ¿por qué el cielo es azul?
Entonces ahora cambia, porque estoy afirmando que el cielo es azul y quiero que me expliquen el por qué es azul. ¿Cuáles son las razones del por qué es azul? ¿Ya? Buenas tus preguntas, Camila. Sigamos con Diego. ¿Cuáles son tus preguntas? La pregunta textual Ujú. que hice es de que ¿qué le sucede a las estrellas poco masivas cuando comienzan a perder su combustible? Ya. ¿A qué te refieres con poco masivas? A que no ocupen un volumen no tan grande. Ya. Poco masivas son estrellas que tienen por lo menos 1.5 masas solares hacia abajo. Son poquitas, ¿cierto? Tienen una masa solar similar a la del Sol o menor a la del Sol, o un poquito más que la del Sol. ¿Cachai? Vaya. Entonces, ahí quizá habría que agregar el 1.5 masas. Ok. Ay, Ya. ¿Y las preguntas de análisis? eh, la pregunta de análisis que hice yo cuando lo leí fue si realmente el electrón está girando alrededor del protón o alrededor del núcleo, como si fuera en la forma del átomo. Y la otra pregunta es que si la antimateria existiera, estaría compuesta de antipartículas. Ya. Es una pregunta de análisis, porque ahí hay que inferir de qué significa antimateria y por lo tanto qué significan las antipartículas, si de verdad están asociados directamente a la antimateria o no. Entonces es una pregunta que va más allá del texto, porque el texto no lo cita textualmente. Entonces uno que tiene que hacer, buscar por otro lado o inferir de acuerdo a lo que dice el mismo texto. Con respecto a la pregunta de si realmente el electrón está girando alrededor del protón, yo quizás colocaría cuál es la razón del por qué un electrón gira alrededor de un núcleo atómico, por ejemplo. Entonces tú ahí le estás dando a entender al estudiante o a la persona que le está haciendo la pregunta que quiere saber la razón del por qué gira. O sea, de hecho, por qué gira alrededor. ¿Ya? Lo cual es bastante curioso porque un protón con un electrón se atraen. Por ende, el electrón debería irse directo al núcleo. Y eso no ocurre. Porque si no, no existirían los átomos, ¿cierto? Sí. Perfecto. Súper bien, Diego. Joaquín, ¿cuáles fueron tus preguntas de lo que alcanzaste a leer? Profe, alcancé solamente a hacer dos preguntas, una de textual y otra de análisis. No problema. La pregunta textual es, ¿cuál es la nomenclatura usada para definir el núcleo de un átomo específico? Ya, Que salía en el primer punto. Y la respuesta es, como salía ahí como arriba E y abajo Z, y la letra grande A, donde Z es el número atómico y, y Z el número de protones y así. ya. Es como una pregunta muy textual del primer punto, así. Y mi segunda pregunta de inferencia, o sea, de análisis, es relacionando el frío del universo y la producción de los elementos a partir de los protones, neutrones y electrones. ¿Cómo se produce el calor si el universo está helado? ¿A qué sistema lo relacionarías? Súper bien. Muy buena pregunta. Porque contextualiza lo Oh, que quieres preguntar y luego vas directo a lo que quieres saber. Muy buena. Gracias, profe. Y bueno, eso no me hice porque no alcancé a leer todo el último texto, Sin problema. o sea, el último punto. Listo. Lourdes, ¿cuáles son tus preguntas? La primera pregunta que hice yo, ¿qué es un proceso termonuclear? Ya, súper bien. Sale ahí. Después creo que me fui un poquito más allá, no sé. Puse, ¿la estrella tendrá fricción en el espacio? Ya, bien. Y después puse, ¿existirá alguna manera para salvar a una estrella? O sea, el Sol, que es la estrella que nos ilumina. Ya. ¿Y cómo sería si es que estuviéramos avanzando con la tecnología más allá? Ya Entonces, que siempre dice que hay un proceso en el cual se acaba la energía del Sol y muere el Sol. ujú. Ahora, por ejemplo, cuando dices, ¿existirá alguna forma como de salvar la estrella en cierta manera? ¿En base a quién quieres que salve la estrella? ¿La humanidad o Ya. no? Entonces, quizá podrías colocar
suponiendo que el ser humano tiene la tecnología necesaria para llegar a una estrella y entregarles energía o algún tipo ¿cómo se llama?, de materia, ¿cómo podrías tú salvar una estrella, por ejemplo? Ahí el estudiante tendría que razonar qué está perdiendo una estrella y por lo tanto qué tendrías que entregarle para que la estrella se mantuviera estable. Súper bien. Yara. Profe, me va a perdonar, pero yo tengo una nomás. Me Dale, concentré más en... dale. Bueno, la que puse teniendo en cuenta lo que es la energía de enlace del núcleo, ¿qué sucedería en el caso de que los extremos, o sea, los extremos del fenómeno de estabilidad, dado por esto, fueran otro elemento, por ejemplo, en vez del berilio, no sé, pues fuera el helio o el Ya. hidrógeno, ¿qué sucedería? Son más estables. Buena pregunta. Debemos hacer una pregunta de análisis importante. Súper bien. No es fácil crear preguntas, para nada, porque la redacción de una pregunta tiene que ser tan específica que tú tienes que hacerla de tal manera que la otra persona responda a lo que tú quieres. Y generalmente nosotros tendemos a hacer preguntas bastante banales o preguntas que dan una interpretación muy grande y por lo tanto respuestas muy grandes o respuestas muy cortas. Entonces siempre tenemos que ser bien específicos a la hora de hacer preguntas. El que haya hecho 1, 2, 3, 4, 5 está muy bien, porque recién estamos aprendiendo, ¿ya? Por eso también hago que ustedes compartan las preguntas para que vayan sacando ideas de lo que sus demás compañeros van diciendo. Y así también vamos todos aprendiendo. Créanme que yo también voy aprendiendo, ¿ya? Bueno, del texto lo más importante es entender de que el universo creó materia, ¿cierto? Y esta materia, por alguna extraña razón, se empezó a juntar. Aparentemente, según la teoría, es que la temperatura empezó a aumentar o a disminuir, dependiendo de lo que es el Big Bang, pero las partículas en sí se empezaron a colisionar. Específicamente colisionaron partículas como por ejemplo protones con neutrones, y por ahí viene un electrón, y esto generó el primer átomo, que es el átomo de hidrógeno, ¿cierto? El átomo de hidrógeno es el átomo más simple porque contiene un protón y un electrón, ¿cierto? Sin embargo, el hidrógeno a su vez tiene isótopos. ¿Qué son isótopos? Son partículas que tienen la misma característica que el hidrógeno, por ejemplo, pero que tienen un diferente número másico porque cambia su cantidad de neutrones. Por ejemplo, el hidrógeno es 1, el deuterio, lo tengo anotado acá, a mí igual se me olvida. El deuterio es un átomo similar al hidrógeno, solamente que este contiene un neutrón, cosa que el hidrógeno no tiene, y también está el tritio, que es como el deuterio o el átomo de hidrógeno, pero que este contiene 2 neutrones. Y así en la naturaleza se van generando diversos isótopos. Y estos isótopos pueden ser más radioactivos que otros. ¿Por qué? Porque al tener mayor cantidad de neutrones, la fuerza nuclear fuerte es distinta y por lo tanto puede generar, ¿cierto?, una desestabilización entre la fuerza nuclear fuerte y la fuerza de electrostática. Lo importante que hay que entender es que cuando se empezaron a crear estos primeros estos primeros átomos de hidrógeno, ¿cierto? Los átomos de hidrógeno también empezaron a colisionar. Aparentemente se empezaron a juntar debido a la fuerza de atracción gravitacional que existía en ese momento. ¿Cómo se empezaron a juntar? Chocaron, ¿cierto? Y generaron un proceso que se llama la fusión nuclear. ¿Y por qué se llama fusión nuclear? Fusión porque se juntan, nuclear porque lo que se juntan son los núcleos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que los núcleos de hidrógeno se juntaron y formaron un nuevo elemento, que es el helio, ¿cierto? De hecho, 4 átomos de hidrógeno forman un helio, pero no solamente forman un helio. ¿Por qué? Porque estos 4 átomos de hidrógeno, al juntarse, mantienen estable lo más importante, que es el helio, pero tienen que liberar 2 positrones,
que son partículas, es como la antipartícula del electrón, porque es un electrón con carga positiva, y además tienen que liberar energía, porque por relatividad sabemos que la masa, ¿cierto?, está asociada a la energía. Por lo tanto, cualquier proceso de transformación de masa tiene que liberar una cierta cantidad de energía. Y esta cantidad de energía produce aumentos en la temperatura. Por eso se llama proceso termonuclear, ¿ya? Porque las temperaturas, al ir aumentando en producto de estos choques que liberan energía, las partículas se empiezan a mover con mayor velocidad. Luego los helios se empezaron a juntar, ¿cierto? 3 helios empezaron a juntar y se formó el nuevo átomo, que es el de carbono, más energía, y los carbonos empezaron a juntarse con los helios y empezaron a generar el oxígeno, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que los elementos químicos se formaron producto de colisiones entre partículas, específicamente entre átomos, ¿cierto? Y esto da nuevos elementos que pueden ser estables o inestables de acuerdo a la cantidad de neutrones y protones que estos tengan, y pueden ser más pesados porque su número másico es mayor, porque por ende tienen más electrones, más protones y más neutrones en su interior, ¿cierto? Y precisamente aquí habla de cómo nace una estrella, pues las estrellas nacen justamente producto de la cantidad de hidrógeno que ésta tiene, ¿cierto? Y hay estrellas bastante jóvenes. Conocen una estrella muy joven ustedes, que es la de nosotros, el Sol. El Sol es una estrella relativamente joven, a comparación de muchas estrellas en el universo. Cosa que vamos a ver el lunes, porque el lunes vamos a hablar justamente de las estrellas, ¿ya? Y este proceso de hidrógeno, entonces se empiezan a fusionar, ¿cierto? Generan el helio. Entonces en este momento nuestro Sol está en ese proceso en que el hidrógeno se empieza a transformar en helio. Y la palabra transformación no es que el hidrógeno se puso una ropa y ahora es helio, no, sino que mezclas de hidrógenos empiezan a generar helio. Entonces en algún momento se va a acabar el hidrógeno, porque ya no va a haber hidrógeno que se pueda fusionar. Entonces ahora es el helio el que se empieza a fusionar. Y cuando eso empieza a ocurrir un desequilibrio entre dos cosas fundamentales, que también lo vamos a ver en la próxima clase, que es la fuerza de gravedad, ¿cierto?, que hace que la estrella se mantenga estable en su centro, pero dentro de él también hay energía y hay presión producto de la temperatura. Y ustedes saben que la presión genera fuerza sobre las capas de algo. En este caso genera una fuerza hacia afuera, producto de esa presión. Entonces, cuando el helio se empieza a transformar en materiales más pesados, esta fuerza se empieza a chocar con las paredes, o sea, las partículas empiezan a chocar por las paredes, generando mayor presión y por ende mayor fuerza debido a la presión. Y como estas superan en cierta forma a la fuerza de gravedad, entonces la estrella empieza a aumentar su tamaño. ¿Ya? Y se cree que aproximadamente nuestro Sol, por ejemplo, en 10.000 millones de años más, o sea, no vamos a estar ni luces de vivo, ¿cierto? El Sol va a crecer de una cantidad inmesurable, casi hasta la órbita del Venus, o incluso podría tragarse a la Tierra. Ese es uno de los finales inminentes que tiene la Tierra, o sea, de ahí no nos vamos a escapar. Porque así llegara a la órbita de Venus, ¿cierto? La gradiente térmica va a ser muy alta, como el Mercurio en este caso, que está más cerca del Sol, y por lo tanto sí o sí va a destruir un montón de cosas de la Tierra, así que sí o sí nos vamos a morir. ¿Ya? Pregunta, ¿les gustó el texto en general? Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Vieron que mi pregunta, Esto está interesante. ¿vieron que mi pregunta fue ambigua? Porque la Lourdes dijo sí, estaba interesante, y otros dijeron sí. Quizás se hubiera preguntado de otra forma, hubiera cambiado el contexto de lo que estábamos analizando. Bien, chiquillos. Esta primera parte es solamente para que también aprendan a leer textos y para que entiendan que un texto y un análisis de un texto también es importante. Ahora, ¿qué también es importante? Las preguntas que yo haga del texto. ¿Por qué? Porque uno cuando hace preguntas, ¿qué hace? No lee el texto. Por ejemplo, si yo hubiera hecho la pregunta de memoria que hizo Joaquín, yo hubiera buscado nomenclatura para definir un número. Entonces, no leo todo, sino que busco donde dice nomenclatura, y ahí está. Por lo tanto, las preguntas textuales son buenas, pero no lo suficiente. Porque son buenas para recordar o memorizar algo, pero no son buenas para que se quede en mi subconsciente. ¿Ya? Como por ejemplo una pregunta de aplicación. Y así un sinfín de preguntas que uno puede ir haciendo constantemente. ¿Ya? Bien, chiquillos.